Ya, bien chicos, tengan todos muy buenas tardes. Vamos hoy día a desarrollar en esta oportunidad lo que es la República Aristocrática. ¿Ya? ¿Cuál es, profesor, el propósito de esta sesión? Bueno, vamos hoy día a comprender pues las características más importantes de la República Aristocrática en el Perú. ¿Ya? En este caso vamos a analizar lo que son los movimientos sociales, las actividades económicas, y profundizar un poco acerca del partido civil, ¿no? Hay que recordar pues que a la República Aristocrática también se le conoce como el segundo civilismo. Ahora voy a explicar más adelante por qué. Me gustaría que participemos en primer lugar eh, con la imagen que ustedes están viendo en su pantalla. Esa es una familia muy importante limeña, la familia Larco Herrera. Esa familia, por ejemplo, ¿a qué representaría, chicos? ¿A las élites o a las clases populares? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Poma, adelante. Luego Zulca, Ya, profe, a ver, yo creo que es aparte de élite, ¿cuál era? ¿clases populares o la élite? Yo creo que es élite, profe. La élite, ¿no? Sí, profe. Muy bien, 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 Oh, sí, sí, está bien. bien, muy bien, pues, perfecto, perfecto. Además, que ingresar, creo aquí. Ya, perfecto. Zulca creo que también quiere participar. A ver, Zulca, ¿estás de acuerdo con tu compañero Poma? ¿Será la élite? Ay, creo que por ahí Poma. No, perdón, Zulca. Muy bien, Zulca, excelente. Perfecto. Vamos a ir anotando ahí la participación de tus dos compañeros. Ok. Claro, miren, cuando Jorge Basadre habla de la República Aristocrática, justamente se refiere pues a este grupo de familias poderosas que han gobernado el país entre 1899 y 1919. Ellos mayormente estaban agrupados en el Partido Civil. Recuerden que fue un partido creado por Manuel Pardo y Lavalle, que llegó a ser presidente en 1872. Iba a ser su hijo, José Pardo y Barreda, que va a tratar de reflotar, resurgir, ¿no? El civilismo, y que lo va a lograr pues luego de la guerra con Chile. Ahora bien, el Estado oligárquico, como sí también se le denomina, tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, la participación política por parte de la población va a ser nula, no van a haber partidos que representen al pueblo. Simplemente la democracia va a ser inexistente. Lo que sí vamos a ver acá es cierta diversidad económica, pero principalmente en la venta o en la exportación de materias primas. Ahora, quiénes, estos grupos de poder, estas grandes familias, a qué se dedicaban? Bueno, en el texto, por ejemplo, nos dice que se dedicaban, obviamente muchos eran dueños o eran grandes propietarios de haciendas, banqueros, eran dueños de empresas mineras. Ahora, ¿cómo es que el Partido Civilista logra recuperarse? Porque hay que recordar que luego de la guerra con Chile el partido desapareció. Bueno, Nicolás de Piero la tiene mucho que ver en esta situación. Cuando él toma el poder, luego de dar un golpe de Estado a Cáceres, estabiliza el país. Hay una estabilidad económica, política, y gracias a ello, poco a poco, los civilistas logran otra vez tomar el poder. No va a ser pues hasta 1899 cuando el primer presidente del Perú, de los civilistas, Eduardo López de Romaña, logre afianzar su poder, que a pesar de no ser del Partido Civilista, va a favorecer tremendamente a muchos de esos miembros. Hay que recordar pues que el Partido Civilista Peruano, ¿no? En este caso, que ahora va a estar bajo el liderazgo de José Pardo, va a tener pues algunas características importantes, como por ejemplo en la actividad minera, en la agroexportación, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Coloca ahí en el chat tu nombre y apellido. Igual Snyder, por favor, coloquen ahí en el chat de la sala para poder registrarlos, ¿ya? Ok, perfecto. Ahora bien, algo que también debemos destacar es que no todos los que gobernaron en la República Aristocrática estuvieron a favor de los intereses de la oligarquía. Hubo excepciones, como es el caso de Guillermo Billinghurst, por ejemplo.
Profesor, ¿y quién era Guillermo Billingur? Guillermo Billingur era un hombre importante, empresario, que había logrado candidatear y logró ser presidente, pero en vez de beneficiar o favorecer a los intereses de la oligarquía, más bien empezó a realizar una serie de acciones que más bien favorecían a la clase proletaria. Por ejemplo, algo que se le reconoce bastante a Billinghurst es el hecho de haber formulado o promulgado una ley sobre lo que es las 8 horas de trabajo. Claro, solamente a nivel del Callao, pero fue un paso muy importante. Durante su gobierno, por ejemplo, la población tuvo derecho a lo que es la huelga, fue, tuvo derecho pues a tratar de buscar sus reivindicaciones sociales. Por ejemplo, reglamentó lo que es la ley contra los accidentes de trabajo y el salario mínimo, que antes no existía. Un salario mínimo ante las indemnizaciones claramente que se podían dar en la fábrica, ¿no? Un accidente, por ejemplo, ¿no? Es decir, realizó una serie de medidas populistas, es cierto, pero que sí tuvieron repercusión en la sociedad peruana. Eso, por ejemplo, es muy importante mencionar. Ahora, quiero que vean esta imagen. A ver, aquí vemos el otro sector. La primera imagen fue un ejemplo de las grandes familias, ¿no? Que gobernaban el país. Ahora vemos la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Quiénes representan a este grupo de personas? A la clase trabajadora, ¿verdad? Claro. Ellos, por ejemplo, tratan de defender, de apoyar a Billinghurst. ¿Por qué? Porque como las medidas de Billinghurst desfavorecían tremendamente a la oligarquía, pues lo que van a hacer es darle un golpe de Estado. Billinghurst solamente va a gobernar entre 1912 y 1914. Es algo interesante que cuando los golpes de Estado se dan en el Perú, tienen algunos componentes interesantes. Mayormente cuando hay un caos o cuando el gobierno de turno o el Estado no tiene manera de controlar, pide a las Fuerzas Armadas que intervengan. Y eso es lo que mayormente ha ocurrido siempre en el Perú, al menos en los golpes de Estado de los últimos años, ¿no? O cuando ven perjudicar sus intereses económicos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, observen, ¿no?, la imagen. ¿A quién están apoyando? A Billinghurst. A Billinghurst pues lo apodaban pan grande, ¿no? Porque él prometía en su campaña pues dar comida, alimentos, pan a la gente, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, las acciones, las actividades de este candidato que luego, repito, llegó a ser presidente del Perú, pero que finalmente eh, fue derrocado por la oligarquía peruana. Muy bien, vamos a ver, continuamos acá. Miren aquí, ellos son un grupo de trabajadores, dirigentes, que van a tratar pues de formar un partido político para tener representatividad, pero obviamente van a hacer, el gobierno de turno va a hacer una serie de acciones para impedir pues que las movilizaciones, perdón, que para que los partidos que representen a la población existan. Lo que más adelante se va a dar, ¿no? Lo que son los partidos de masas, por ejemplo, como es el caso del APRA, o con Víctor Raúl Aya de la Torre. Aquí todavía no había esa posibilidad, pero había un intento, ¿no?, de que se le permitiera a la clase trabajadora tener sus representantes en el Congreso y también tener candidatos en el gobierno. A ver, vamos a ver acá. Muy bien, ahora vamos a enfocarnos en la economía durante la República Aristocrática, chicos. A ver, ustedes al ver esta imagen, ¿qué podría ser? ¿Ven ahí una imagen de una zona rural o una zona urbana? ¿Qué dicen ustedes? A ver, escriban en el chat, a ver. ¿Será una zona urbana o una zona rural? Por ejemplo, la imagen que ven ahí es de la hacienda Casa Grande, cuyo dueño es Gildemeister, propietario pues de grandes tierras. Luis dice profesor rural. A ver, Eduardo, ¿qué tal? Eduardo, coloca ahí tu nombre y apellido en el chat y respóndenos, a ver, para anotarte ahí también, igual que Zulka, que le he anotado acá. Yo creo que es urbana. Urbana, dice Eduardo. Snyder dice urbana. Bueno, si bien es cierto, en el Perú
habían fábricas, había cierta industrialización. Gran parte del territorio peruano era rural, haciendas, tierras, las condiciones de vida de la gente era servil. Es decir, los campesinos trabajaban como siervos de los grandes hacendados, los terratenientes, ¿no? Ahí, por ejemplo, ves caballos, carruajes, al fondo ves un fundo, una casa hacienda, ¿no? Claro. Entonces, era mayormente rural, ¿no? Rural, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Qué actividades mayormente se desarrollaban en ese tiempo? A ver, bueno, una de las cosas interesantes de esa época es que se dedicaban a varias actividades. A la actividad agropecuaria, ¿no? Es decir, agricultura y ganadería, a la minería, a la extracción del petróleo, pero en síntesis, mayormente extracción de materias primas. En ciertos lugares hubo algún tipo de industria mínima que se exportaba al exterior. A eso se le conoce como la actividad agroexportadora, ¿correcto? Ahora bien, con respecto al sector agropecuario, ¿qué es lo que podemos ver? Vamos a ver acá. Miren, cuando nos referimos a agropecuario, estamos hablando de la agricultura y ganadería, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Miren, uno de los principales productos de exportación era la caña de azúcar. Era la exportación de lana, algodón, metales preciosos. Por ejemplo, ¿quiénes se beneficiaban de esta actividad? Obviamente los hacendados, los propietarios de estos yacimientos mineros, em, que ya en su momento habíamos mencionado, ¿no? Los Aspíllaga, los Gildemeister, Fernandini, hombres muy poderosos que obviamente tenían una influencia en la política peruana. Ahora bien, eso con respecto pues al sector agropecuario, em, donde haciendas como Cayalti, Casa Grande, sí implementaron cierta tecnología en el cual les benefició enormemente a sus propietarios. Ahora, algo que también debemos recordar era de qué manera se le explotaba al trabajador en esa época. Un sistema de explotación terrible de esa época era sin duda el famoso enganche. Ahí estoy dejándolo el texto para que lo leas, pero te voy a, en este caso, a Snyder dice salite también, claro, no me diga muy bien Snyder. Em, ¿Qué es el enganche, ya? Y me vas a decir si eso existe hoy en día o algo similar, ¿ya? Y lo escribes por el chat. Miren, a veces las personas por necesidad buscan un trabajo, eso es correcto, muy bien, pero hay también gente que se aprovecha de la necesidad de otros. ¿Y qué ocurre? Bueno, están lo que se llaman los intermediarios. Por ejemplo, yo soy una persona que necesito trabajar y he visto que en la costa norte hay haciendas y están necesitando trabajadores para el cultivo de caña y algodón, caña de azúcar y algodón. Entonces yo voy contento para poder trabajar y poder mantenerme. Entonces viene una persona y me hace firmar un documento en la cual me dice, muy bien, necesitamos tus servicios por un año, te vamos a pagar, por ejemplo, ya 70.000 soles. Y lo que hacen los intermediarios es pagarme a mí por adelantado los 70.000, pero debo cumplir con el año de contrato. Perfecto, muy bien. Yo contento, tengo dinero adelantado. Pero ¿qué ocurre? Al momento de instalarme en ese lugar, la comida es cara, el alojamiento me cuesta mucho dinero. Las herramientas que yo tengo por la cual tengo que trabajar, las tengo que adquirir y también es costoso. Entonces, se eleva mi costo de vida. Al final, antes de que acabe el año, ya no tengo nada de plata. Entonces, como yo no he cumplido el contrato porque tengo que terminar el año, pero ya no tengo los fondos, le digo al intermediario, ¿sabes qué? Se me ha ido la plata, ¿cómo puedo yo regularizar? Bueno, me dice, no hay problema, firmamos otro contrato y en todo caso lo que te falta lo pagas con tu fuerza de trabajo, prácticamente gratis. Yo me pregunto, chicos, en la actualidad, si bien es cierto, no existe ese enganche como en esa época, pero considero que también hay trabajos donde explotan tremendamente a los jóvenes, no me equivoco, ¿sí o no? Donde le pagan una miseria por un trabajo
extenso, de muchas horas. Y bueno, eso, cuando uno es joven, uno no lo analiza todavía, ¿no? Pero cuando uno ya empieza a tener un poco más de edad, empieza a cuestionarse, así pues, ¿no? Desde muy joven he sido explotado tremendamente y eso no es justo. En estos momentos, chicos, en el Perú no existe una legislación laboral que proteja al trabajador joven, que es muy importante, porque el- hay, hay indicadores donde nos dicen que la fuerza laboral más eficaz de una nación es la juventud, porque tienen la mayor oportunidad de producir y no le estamos dando esa prioridad a nuestros jóvenes. Nadie nos dice, claro, en la Amazonía peruana también hubo explotación de las comunidades indígenas, ahora vamos a hablar más adelante de ello, ¿no? Con el caucho, ¿no? Con el caucho, correcto. Ahora vamos a explicar en qué consiste el caucho. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos cómo la gente humilde ha sido explotada tremendamente por las autoridades locales. Ahora muchos dirán, profesor, pero esto lo pueden denunciar al gobierno. El problema, jóvenes, es que muchos de los que estaban en el gobierno eran propietarios de esos lugares, ¿no? Defendían obviamente el sistema del enganche. Entonces, imagínate, ¿no? Una situación terrible, ¿no? Me imagino, claro, en Loreto, donde se produce la explotación minera ilegal, claro, muchos jóvenes, incluso niños, son explotados tremendamente, no gozan de sus derechos. En el Perú actual todavía existen formas de explotación tremenda, donde se explota terriblemente la fuerza de trabajo de las personas. Vayan nada más a Lima, a los lugares donde los carretilleros van levantando cosas, arriesgando sus vidas, en diferentes partes. Lamentablemente, la informalidad es gravísimo y lamentablemente todavía no estamos analizando esa situación. Correcto. Muy bien, voy a continuar con la lectura. En el caso del sector minero, obviamente la inversión extranjera fue fundamental. El capitalismo británico, norteamericano, van a tratar pues de invertir, pero esta inversión, pues, ¿quiénes solamente van a ser favorecidos? Obviamente los inversionistas y los grupos de poder, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos cómo el gobierno promulgó una ley, la ley de la minería, donde prácticamente le estaba dando en concesión los territorios para que los extranjeros lo exploten sin pagar pues impuestos o ciertos tributos, ¿no? En favor del Estado. No va a ocurrir eso. Todo obviamente para el extranjero, en perjuicio de la población. ¿Qué empresas mineras, por ejemplo, van a destacar o van a sobresalir en ese tiempo? Está, por ejemplo, la Cerro de Pasco Mining Company, una empresa norteamericana. También está, pues, la compañía, la IPC, ¿no? La International Petroleum Company, un concesionario o una sucursal, pues, de la gran compañía de Rockefeller, ¿no? El Standard Oil de Nueva Jersey. Ahora, si bien es cierto, en la actividad industrial no ha sido muy desarrollado en nuestro país, es importante mencionar pues que ha destacado en lo que es la textilería, ¿no? Principalmente en Lima, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un cuadro de las fábricas textiles del Perú y la mayoría pues está en Lima, ¿no? Peruvian Cotton en Vitarte, la Fábrica Nacional de Tejidos en La Victoria, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora acá, esto es lo que quiero justamente comentar, ¿no? Con el caucho. Snyder nos había dado una idea de dónde mayormente se explotaba el caucho, en la Amazonía, correcto. ¿Alguien por ahí me puede decir, lo escribe por el chat, por favor, por qué era muy importante el caucho en el mercado internacional? ¿Por qué era importante el caucho en el mercado internacional? A ver, por ejemplo, en la elaboración de llantas, ¿no? Y pregunta, en el medio de transportes, claro, ¿no? En la aviación también, ya se estaban ya ahí desarrollando las primeras eh, eh, aviones, ¿no? Claro. Sí, Eduardo, dígame, te escucho. También en el vino, Vino, el corcho.
El corcho, claro, ¿no? El corcho, el caucho. Bueno, no sé si en el corcho exactamente, ¿ah? Pero el caucho se utiliza para lo que es, pues, las llantas, el jeve, neumáticos, mayormente para ese uso, ¿no? Y otros derivados, claramente, ¿no? Pero ¿qué hacían entonces los empresarios del caucho? Pues perseguían a los pueblos indígenas de la Amazonía, los esclavizaban. Ahí también hubo enganche, solamente que no se le llamó así, sino se le denominó habilitación. Profesor, ¿qué pasaba con la gente que para no ser explotado su vida? Bueno, se los perseguía como animales, los cazaban. Literalmente, chicos, los cazaban. Entonces ya te imaginarás, pues, lo terrible que habrán vivido esa gente en ese tiempo, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá. Muy bien, vamos a hablar acerca de los movimientos sociales. A ver, te explico rápidamente. Miren, gracias a que se empezó a existir fábricas y el hecho de haber fábricas, obviamente existen trabajadores, pero al inicio no había ideas claras con respecto a sus derechos. Poco a poco la gente va a empezar a adquirir mayor conciencia, gracias in- principalmente gracias a grupos de intelectuales que van a orientarlos a que logren sus reivindicaciones sociales, como es el caso, por ejemplo, de Manuel Pardo, perdón, ¿cómo se llama este personaje? Se me fue su... Manuel González Prada, ahí está, Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada promueve el anarquismo aquí en el Perú. Van a haber muchas corrientes eh, filosóficas en beneficio de la clase proletaria, el marxismo, por ejemplo, pero en el Perú da muchos resultados el anarquismo, que incluso es un pensamiento más radical que el marxismo, y González Prada difunde el anarquismo. Y gracias a ese pensamiento filosófico, los trabajadores van a empezar a formar organizaciones, gremios, sindicatos. Por ejemplo, surge un movimiento muy importante en Vitarte, eh, llamado la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, ya por 1904. Y gracias a esas acciones y al sacrificio de muchos de ellos, pues se van a lograr se va a realizar una serie de beneficios a favor de los trabajadores, ¿no? La ley de 8 horas a nivel nacional, derecho a la huelga, una ley sobre accidente del trabajo que lo va a promulgar Leguía en su momento. También el tema de la celebración, pues, del 1 de mayo, ¿no? El Día Internacional del Trabajo también. Entonces van a haber una serie de manifestaciones y luchas para reivindicar sus derechos, ¿no? En el cual poco a poco los gobiernos de turno van a tener que ir aceptando, ¿no? Entonces es un buen inicio, ¿no? Ahora, también los campesinos también van a tener pues una serie de luchas para evitar pues ser explotados en las haciendas por parte de los terratenientes, ¿no? Y van a haber líderes campesinos que van a luchar justamente porque las comunidades campesinas logren también sus derechos. Uno de los tantos líderes que se han dado o que han surgido a lo largo de la historia del Perú del siglo XX es este personaje, Rumimaki. Pero el de Rumimaki es algo peculiar, jóvenes, porque para empezar, y ustedes lo pueden ver en el texto, él no era un campesino, él era un oficial del ejército peruano, que justamente tuvo la misión de combatir a los campesinos. Pero al ver pues el abuso que cometían la gente, los hacendados, los terratenientes contra el pueblo, más bien se une a ellos y lucha obviamente contra el Estado peruano. ¿Y por qué, profesor, los campesinos protestaban? Aparte puede ser maltratados, los hacendados les quitaban sus tierras, monopolizaban el comercio de la lana y otros productos, perjudicando tremendamente a la población. Van a haber, pues, sin duda, un grupo de intelectuales a favor y en contra de los indígenas, ¿no? Por ejemplo, te voy a mostrar uno de ellos, ¿no? Miren, está acá Francisco García Calderón,
Por ejemplo, ¿qué decía Francisco García Calderón? Dice, ¿no? En su obra El Perú contemporáneo mostró la decisión social y racial que afectaba al país, carente de un liderazgo político fuerte y una oligarquía educada y progresista. Entonces ya García Calderón mencionaba pues que había una brecha tremenda, ¿no? Entre peruanos y peruanas, entre privilegiados y aquellos que no lo son. ¿Qué decía Alejandro de Ustua? Defendía la formación moral en valores humanísticos para consolidar a una élite dirigente. Es decir, de esto no estaba consciente a los campesinos, al pueblo. Es más, de esto decía pues que los campesinos o el pueblo no debe ser educado porque no tienen ese espíritu que sí tienen las élites. Ahí te das cuenta pues su postura, ¿no? Su postura elitista de Ustua. Luego tenemos otro personaje, Manuel Vicente Villarán. Decía pues que una educación es la base del desarrollo económico y social del país, que promueve el progreso y la incorporación de los indígenas e inmigrantes, ¿no? A diferencia de Gusta, Villarán sí pedía pues de que estén aquí también los inmigrantes y los indígenas. Pero el problema de Villarán era pues de que su pensamiento estaba más enfocado al estilo norteamericano, pero buscaba al indígena, al inmigrante que trabajase, pero no como un empresario, no como un dirigente, sino como un trabajador. Y eso es lo que tampoco se busca de la educación. Lo que se busca también es que surjan en los colegios del pueblo dirigentes que puedan liderar, ser líderes en la política o empresarios. ¿Por qué solamente dedicarnos obviamente a ser simplemente trabajadores, ¿no? ¿No? Tenemos obviamente que fomentar también ese emprendimiento, pero no un emprendimiento pues a base de las necesidades, sino obviamente de ser más bien una cualidad para mejorar obviamente el desarrollo del país. Acá tenemos la costumbre pues de emprender, pero cuando hay una necesidad, ¿no? De supervivencia, ¿no? Acá hay que emprender obviamente, pero con un fin empresarial, de salir más allá de las fronteras. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Sigamos. Dice, ¿qué dice Víctor Andrés Belaúnde? Dice, criticó a la República Historiática a la que consideraba un legado del feudalismo colonial. Claro, ¿no? Solamente ellos se privilegiaban, perdón, solamente ellos buscaban privilegios, no buscaban un desarrollo propio, autónomo, querían seguir dependiendo del capital británico y se acabó. eh, Estaban contentos solamente con lo que ganaban y no le importaba el resto, ¿no? No había una visión de país. Por otro lado, José de Río Agüero de Osma fue uno de los máximos representantes del conservadurismo y nacionalismo peruano, ¿no? En la primera década del siglo XX, ¿no? Que en la cual pues muchos políticos actuales siguen siendo conservadores, no todavía tienen esa mentalidad colonial en la cual piensan que seguimos siendo hispanistas, ¿no? No, no es así, tenemos que también tener otra mirada, más acorde a los cambios actuales. Y por último tenemos pues a una feminista, ¿no? Dora Mayer y Zulen. Ella pues creó la Asociación Pro Indígena. Miren, las mujeres empiezan a tener un protagonismo importante en este tiempo. Acá pues vemos los orígenes del feminismo en el Perú. Ahora, gracias a estas luchas, a una serie de manifestaciones, si bien es cierto, no lograron las reivindicaciones que se habían comprometido a ejecutar o que puedan darse, ayudó pues a que tiempo después sí se fortalezca. Tanto es así que ahora, en estos momentos, las mujeres tienen derecho al voto, por ejemplo. En décadas atrás no era así. Entonces van a haber una serie de manifestaciones, no solamente en favor de los indígenas, sino también al beneficio de las mujeres para que también pues tengan sus derechos, que obviamente se les había negado. Entonces es muy, muy importante tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Bien, aquí está. Bien, chicos, este es todo el texto que los he dejado para ustedes y esto es lo que van a resolver el día de hoy, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla, un ratito. A ver, un ratito, comparto mi pantalla, ya está. A ver, este va a ser un trabajito personal, ¿ya? Miren, este trabajo, esta actividad está dividido en 3 fichas, ¿ya? Tiene 3 fichas. A ver, creo que lo estoy viendo ahí, ya está. Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer? A ver. No te preocupes, nadie. Esto lo van a presentar la próxima semana,
¿ya? Pero para resolver la ficha necesitan ustedes el material que está en el WhatsApp, ¿ya? Sí, sí, bien. ¿Qué es lo que van a hacer? Bien. A ver, supongamos que, a ver, el alumno A quiere hablar sobre la República Aristocrática, ahí está. Quiero solamente hablar de la República Aristocrática, profesor. Muy bien. Entonces, solamente vas a trabajar la ficha 4, hasta la letra C. Acá está. Ahí está la letra C. Hasta aquí nomás lo vas a resolver. Nada más. Profesor, ¿y cómo consigo toda esta información? En el texto, también se ha compartido en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Ya está. Muy bien. Hasta ahí no hay problema. De repente dicen, no, profesor, no me convence, no me gusta mucho ese tema. Me gustaría de repente tocar un poco sobre la economía de la República Aristocrática. Perfecto. Entonces, te diriges a esta parte, bajas y tienes en la ficha 4, ¿ves qué dice acá? Economía durante la República Aristocrática, ¿verdad? Entonces, resuelves todo esto. Estos pequeños documentos, este pequeño cuadro, y ya está. Ahí nomás. Este sería, pues, tu trabajo si es que vas a hablar sobre la economía de la República Aristocrática. De repente tampoco te ha convencido. Dice, no, tampoco la economía de la República Aristocrática me convence. Creo que no es acorde a mí. Bueno, está bien. Te dejo esta otra opción. Vas a desarrollar, de repente te gustan los movimientos sociales. Ahí está, movimientos sociales durante la República Aristocrática. Y aquí también tienes algunos documentos con preguntas para responder. La A, la B y la C. E incluso acá te dejo una línea del tiempo para que también lo resuelvas. Ahí está, con este cuadrito. Solamente hasta aquí. El trabajito de la ficha 3 de los movimientos sociales realmente sería hasta aquí nada más, hasta este cuadro nada más. Lo de abajo no, ¿ya? Lo de abajo no. Ahí está. Hasta aquí sería pues tu trabajo. Entonces, una vez que hayas leído los documentos, el texto, lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿no? A ver, me interesa la uno, entonces resuelve la uno. Me interesa la 2, resuelve la número 2. No, me interesa el número 3, resuelve el número 3. Entonces, si has resuelto cualquiera de esas tres, lo imprimes, ya desarrollado obviamente, y lo pegas en tu cuaderno. Y en la clase siguiente, que es el próximo martes, yo mediante espero que todavía sí, todavía haya clases presenciales, porque no sabemos qué es lo que va a pasar esta semana, un poquito complicada la situación del país, um, lo voy a mandar a revisar. Y con eso terminamos la primera competencia del cuarto bimestre. Porque ya la semana estoy mostrando la última unidad con sus 5 temas finales. Recuerden, 3 de economía y 2, perdón, 3 de geografía y 2 de economía. Competencia 2, competencia 3. Y terminamos el año lectivo. Entonces, si quieren al final consolidar bien su competencia número 1, resérvanlo. Cualquiera de esas 3 temas, República Aristocrática o Economía de la República Aristocrática, o en su defecto, Movimientos Sociales de la República Aristocrática. Y ya está. Lo paso a revisar ese. Sí, Eduardo, dígame, lo escucho. Entonces, ¿en el cuaderno lo haríamos o cómo sería? Claro, lo imprimen, lo desarrollan y lo pegan en el cuaderno y les reviso. ¿Ya? Las 2 hojas. Claro, el tema que hayas elegido. Creo que ahí, creo que son 2 hojas cada tema, ¿no? Claro, las 2 hojas, en este caso, ¿no? Ujú. ¿Sí? Bien. Vamos a dejar de grabar aquí.